un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Hoy en Lupa Ciudadana tenemos de invitado a Sebastián Mayorga, ingeniero industrial especializado en tratamiento de agua con 17 años dentro del rubro, apasionado por los viajes, la música y las motos, entusiasta, pero no fanático, del mundo cripto, especialmente del Bitcoin, y con una línea de negocio abierta para cualquier persona dentro de este fascinante mundo. Buenas noches, bienvenidos a este 9º episodio de Lupa Ciudadana. Esta noche estaremos conversando con Sebastián sobre qué es el Bitcoin. Porque esta noche vamos a estar con este tema. Todos ustedes conocen, este programa en vivo está dedicado al tema político. Hemos tenido invitados como concejales, actores políticos importantes y consideramos también que tan importante es educar a la ciudadanía sobre temas como este que está tan en boga y sobre el cual con Sebastián estaremos conversando esta noche. Sebastián, bienvenido, es un gusto tenerte en Lupa Ciudadana. Esta es una conversación bastante informal. Vamos a estar intentando describirle a la ciudadanía en lenguaje sencillo, lo más simple posible, de qué se trata, porque nuestra intención siempre es informar y educar. Bienvenido esta noche, Sebastián. Muchas gracias, Neida. Buenas noches. Y sí, justamente voy a intentar hacer eso sin tecnicismos,
aunque seguramente habrá gente que tiene mucho conocimiento del tema y no quiero caer en esos tecnicismos que no sean entendibles para el común de los ciudadanos. Gracias, Sebastián. Quisiéramos empezar esta noche que nos indiques primero qué son las criptomonedas. El concepto más simple que se puede dar es que una criptomoneda es un bien representado digitalmente. Puede ser fungible o no. Y de ahí partimos de varias alternativas y de varias explicaciones. Pero antes de continuar un poco acotando a lo del inicio, sí quisiera decir que vamos a hablar en un lenguaje sencillo, sin tecnicismos, y también quisiera decir que no soy un experto, soy una persona común y corriente que va a hablar en base a su experiencia. ¿Qué es lo más importante? Desde la experiencia que nos da ese conocimiento. A veces es bueno en los diferentes campos ser técnico, pero la experiencia es la que manda en muchos órdenes de la vida, y por lo tanto el que tú nos permitas y nos transmitas precisamente tu conocimiento, tu experiencia, para nosotros es muy, pero muy valioso. Siendo así, entonces, ya que nos has explicado qué es una criptomoneda, indícanos qué es un Bitcoin. Está relacionado. La primera criptomoneda que nació, o de dónde nació todo este mundo, fue el Bitcoin. Ahora, debemos tomar en cuenta que existen más de 30 millones de criptomonedas. Pero la única que tiene ciertas características que la hacen especial es Bitcoin. ¿El Bitcoin es el más importante o es el primero? Es el primero, nació hace 16 años, 17 en realidad, en el 2009. O sea, está por cumplir la mayoría de edad. Sí, entonces se convirtió en un activo muy valioso y es una historia bastante interesante porque nació a partir, o bueno, una de las decisiones de su creador, que en realidad es un seudónimo, se llama Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es, nadie sabe si es una persona o una institución. Lo hace bastante interesante. Entonces se publicó un libro en blanco en donde había una estructuración que se conoce como blockchain, que es la que daba ciertos parámetros de uso. Y una de sus... tiene un montón de motivaciones para haberlo creado. Y una de esas ha ido migrando o mutando conforme el tiempo y va teniendo otro tipo de características que son bastante interesantes, pero una de ellas fue evitar el doble gasto. El doble gasto me parece muy importante explicarlo en forma simple. Es como que yo te venda un cuaderno y tú me pagas con un billete que tiene un código o una numeración, y automáticamente recibo, y ese billete yo no lo usé, pero luego vendí otro libro y me pagaron con el mismo billete. O sea, viene a ser como una falsificación. Ese fue uno de los criterios. Otro de los criterios para su creación fue estar fuera de un sistema centralizado. En el 2008 hubo la crisis inmobiliaria y fue una crisis financiera a nivel mundial, pero salvaje, digamos, ¿no? Como las .com en el 2000, y hay un montón de ejemplos. Entonces, mucha gente perdió dinero, y el criterio, como te digo, de la blockchain, de Bitcoin, fue que podamos resguardarnos ante esas eventualidades financieras catastróficas. En su momento el Bitcoin no tenía ningún valor. De hecho, hay una historia que es bastante bonita e interesante en donde nació, o mejor dicho, en donde se lo empezó a usar como una moneda de intercambio, en donde un estadounidense se fue a una pizzería a comprarse 2 pizzas, el equivalente eran 47, 50 dólares, alguna cosa así. Y esa persona le dijo al pizzero: ¿te puedo pagar con Bitcoin? Y el pizzero dijo: bueno. ¿Aún sin saber? ¿O? No sabía qué era. Había gente que ya minaba, que ya creaba, que ya tenía Bitcoin, ¿no? Una de esas personas era... Ya más tarde vamos a explicar qué es minar. Sí. Para que podamos ir entendiendo. Entonces esta persona le pagó con un Bitcoin que no tenía ningún valor. O sea, el equivalente fueron 10,000 Bitcoins pagados por 50 dólares de pizza. Y hoy cuesta 100,000 dólares cada Bitcoin. Mi cabeza no logra definir cuánto es en dólares de esos 10,000 Bitcoins de este momento. Y ahí empezó a usarse el Bitcoin como una moneda de intercambio, fuera de un sistema regulado. Es decir, no está controlado por ningún gobierno, por ningún banco central. Esas son las características principales, pero de ahí pueden nacer varias hipótesis, análisis, proyecciones. ¿Cómo cuáles? Voy a hablar a modo personal.
en algún momento va a estar regulado. Y una porción va a estar fuera de una regulación. Porque conforme va existiendo más adopción, más conocimiento, más instituciones, más gobiernos teniendo Bitcoin, va a llegar un momento en que creo yo que va a haber una regulación. ¿Por qué? Porque es dinero. Y vivimos en un mundo controlado por el sistema financiero. Esa es una teoría muy mía, ¿no? Hay otros, por ejemplo, se les conoce como los crypto lovers o fanáticos de Bitcoin, que dicen que se debería mantener la teoría del nacimiento de Bitcoin, que era vivir en un mundo libre, descentralizado, proteger tus activos, proteger tu patrimonio, que es así. Pero repito, en algún momento vamos por cómo va sucediendo las cosas con el tema de Bitcoin, con el tema de los bancos, los gobiernos, las instituciones más grandes del mundo, las regulaciones que ya se están creando. Que deben existir, ¿no? Obviamente. Sí, en algún momento va a haber una regulación, no sé si total, pero va a haber una regulación. Es como comparando, quizá tú me vas a decir si viene o no viene al caso, tiene que existir una regulación porque en todo caso lo que estamos haciendo operaciones es con dinero, aunque este dinero nosotros no lo palpamos, pero esa regulación va a ser necesaria en el futuro porque como ha habido otras regulaciones a medida que se han ido implementando usos y plataformas. El caso, por ejemplo, y te decía que a lo mejor la comparación no es dable, pero yo, a mi entender, que soy ignorante en el tema de bitcoins, tú recuerdas la regulación que existe sobre las apuestas, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador, a medida que se fue viendo que habían apuestas o los casinos que existen en línea, lo que se ha hecho es regular. ¿Está bien ese sentido? Sí, no, como te digo, todavía pueden haber muchos criterios. Voy a dar el mío, en base a mi experiencia. Entonces, un poco para ir aterrizando con algo más de información de qué es Bitcoin, hay que primero entenderlo. Y la explicación más simple es que es un libro contable. Pero es un libro contable que no se puede modificar. Y que las transacciones o los dueños de las cuentas en las que se hacen transacciones pueden ser completamente anónimos, pero a la vez todas las transacciones son completamente transparentes, porque ese libro contable es un libro abierto. O sea, yo puedo meterme a la blockchain de Bitcoin, solo necesito internet y una computadora, y ver todas las transacciones que se han hecho desde la número 1, en el 2009. Todas las transacciones de todo el mundo, de todas las personas. Sí. Entonces, si hacemos la analogía, que no se va a dar nunca, es como que el banco me abra la información desde que nació el banco, y eso no va a suceder. Eso es uno de las fortalezas de Bitcoin. Entonces, entre las fortalezas son que soy anónimo, puedo ser también visible. Eres anónimo porque tienes códigos, te identificas por números, sí, o por nombres. Voy a ir haciendo comparaciones con el sistema tradicional. Es como que yo tengo una cuenta de banco, pero ahí no consta mi identidad, sino simplemente un número. Entonces yo te hago una transacción a ti y saben de qué cuenta salió, pero no saben a quién la pertenece. Luego hay varias etapas de validación. Esa validación por la forma, a ver, esto es matemática pura, ¿no? Entonces tienes criptografía, algoritmos, pruebas de trabajo. Es súper complejo hablar de la parte técnica, pero en términos simples digamos que es un proceso inmutable. La transacción realizada no se puede modificar. Yo digo que se hace en una parte de las validaciones, le comparo con una huella digital. Y una huella digital es única y le pertenece a una sola persona. O sea, no es como que en contabilidad nosotros en los asientos contables reversamos los movimientos, sí, hacemos nota de crédito, nota de débito para cuadrar. Eso no es posible. Eso no existe, no se puede. Por varias razones. Entonces, se crea un código, digamos, le pongamos nombres simples, que no se puede modificar. Luego, ¿de dónde viene el nombre de blockchain, cadena de bloques? Es porque, imaginémonos un cubo. En ese cubo se van validando las transacciones que vamos haciendo hasta que se llena una cantidad de transacciones. Entonces esas transacciones, repito, no son modificables. Una vez que se llena el cubo o el bloque, se archiva.
Luego pasas a llenar otro bloque. Entonces, estos bloques se van encadenando. De ahí viene cadena de bloques. Blockchain. La blockchain. Lo interesante es que se van encadenando desde la última transacción que se hizo hasta la primera, hasta el bloque Génesis del 2009. Entonces se van encadenando de adelante hacia atrás. Si quiere alguien modificar una de las transacciones realizadas, tendría que modificar todo. Y arruina todo el sistema. No se van a validar las transacciones porque no va a existir consenso. Eso es una parte importante de las características. Luego, para, digamos, terminar la validación, entre muchas cosas que tiene que hacer, a ver, la potencia informática para poder crear Bitcoin, que es lo que estamos haciendo en este momento, es la más potente del mundo, incluso mayor que el de la inteligencia artificial, porque necesitas muchísima potencia de cómputo para poder hacer todos esos movimientos criptográficos y de algoritmos. Y como último, bueno, no como último, una parte, pero muy importante, hay algo que se llama prueba de trabajo. Y la prueba de trabajo yo la comparo con esto. Nos vamos a una fiesta y el dueño de la fiesta dice, el que adivine este número se gana este premio. Es una adivinanza. Entonces, una etapa importante en la validación de transacciones es eso, la prueba de trabajo, que es la adivinanza. Entonces, todos los sistemas, las computadoras mineras que están dentro del ecosistema de Bitcoin o de la blockchain, tienen que hacer ese proceso de validación y adivinar ese código. El equipo que adivine ese código es el que se gana una recompensa. Y esa recompensa en la actualidad son 3.125 Bitcoin, o sea, $300,000. Entonces, así como el dinero fiat, el dólar, el peso, el euro, el dinero fiduciario, se imprime en base a tasas de interés, tasa de desempleo, hay varios factores que hacen que necesiten los gobiernos de imprimir más dinero. El Bitcoin también se lo crea. Entonces, ¿cómo se crea? Como vengo explicándolo. El procesamiento informático para realizar las transacciones hace que el equipo que pueda hacer todo ese proceso se gane una recompensa que se le asigna en Bitcoin. De ahí nace el Bitcoin. Claro, en el 2009 no tenía esos 3 Bitcoins ningún valor. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el valor que tiene el Bitcoin actualmente? Hoy está entre los 95, $100,000 más o menos hace una hora que salí de mi casa. Cada Bitcoin. Cada uno. Ejemplos, del año pasado había un Bitcoin de $63,000. Entonces, es un activo que tiene cierta volatilidad, pero siempre termina yéndose para arriba. Y eso ha hecho que se convierta en un activo de resguardo. O sea, ¿cómo protejo mi patrimonio? Yo, ¿cómo lo hago? Con Bitcoin. Y luego están otras criptos, ¿no? Que tienen otras características. Pero funcionan semejante. Tienen el mismo concepto de usar una blockchain. Entonces, tienes, por ejemplo, una que me parece muy interesante. De hecho, tengo alguna participación en Ethereum. Entonces esta es una moneda, pero que ya es centralizada. No nos olvidemos, Bitcoin no tiene dueño. Los dueños somos los que estamos dentro del ecosistema. Pero hay otras criptos, todas las demás están centralizadas, tienen un dueño y se basan en diferentes proyectos. Por ejemplo, la que te digo es una blockchain que está diseñada para hacer contratos inteligentes. O sea, en lugar de te voy a vender un auto, se me ocurre, o un producto, lo que sea, hacemos un contrato inteligente que tiene una validez legal también, en donde ese contrato tiene establecidos todos los parámetros que deben cumplirse. Yo ingreso mi dinero, que es una criptomoneda, puede ser Bitcoin, Ethereum, en fin. Y ese dinero ya está ahí. Y tú debes cumplir los parámetros establecidos y se van a ir asignando o trasladando esos fondos que ya están depositados. Entonces, no hay lugar para la controversia, porque yo no te voy a poder decir, mi proveedor no me pagó, te pago en un mes. Y tú no me vas a poder decir, mi proveedor me falló con materia prima y voy a demorarme más tiempo. Entonces, los puntos se van a cumplir, pero a rajatabla. Y eso es muy interesante. Alguna vez no hice muchas, pero alguna vez hice un par de importaciones del tema del tratamiento de agua mediante contratos inteligentes. Y hacia allá vamos todos. Hacia la digitalización completa, no solo hablando de Bitcoin, sino de todo, de nuestra vida en general. Cuando iniciábamos la conversación, tú mencionabas el término minería.
Sí. Y decía entonces que luego te iba a pedir que nos expliques en qué consiste esa minería de bitcoins. Ya, está bien. Un poco antes de pasar a esa parte, hay un punto que se me estaba escapando que es importante en el tema de la blockchain de Bitcoin, ¿no? Cuando yo te hago una transferencia de dinero mediante el sistema tradicional, pongo transferir y el banco es el que valida esa transacción. Ellos deciden sobre nuestra plata en realidad al final, ¿no? Sí, sí. Entonces, dentro de la blockchain de Bitcoin hay algo que en términos simples sería el consenso. Y ahí alguien tiene que hacer esa validación, ¿no? Para saber si es o no es. Primero, que todo el ecosistema está junto. O sea, toda la información está replicada en todos los equipos que están dentro de la blockchain de Bitcoin. Segundo, que este consenso para validación significa, en términos, repito, simples, es como que tú me des $100 este rato. Y yo digo, no fueron 100, fueron 10. Y dices, no, pero fueron 100. Digo, no, fueron 10. Pero tenemos aquí varias personas que vieron que fueron 100. Yo tendría que convencerles a todos ellos de que fueron 100, que fueron 10, perdón. Y ahí me salgo con la mía. Pero ellos no van a aceptar. Va a haber un consenso de validación. Y una vez que existe ese consenso y todos los otros pasos, se aprueba la transacción. Ahora, en el tema de minería es interesante porque la minería es hacer todo este proceso criptográfico, algorítmico, informático, matemático que comenté hace un momento. O sea, ¿significa hacer los bitcoins? Significa hacer los bitcoins. Es como tener la impresora del dólar. Que el bitcoin se llama minería. Sí, es el término, digamos, que lo usamos, ¿no? Entonces, esto se hace mediante computadores. Pero no es un computador de escritorio, no es un equipo cualquiera, es un sistema que tiene primero un diseño específico para minería de Bitcoin, para hacer este proceso informático que hablé hace un momento. En su principio, la gente podía minar con cualquier equipo. De hecho, uno ve videos, y hace unos días vi un video de una chica de unos 15 años por ahí, que tenía un computador de escritorio, allá por el 2010. Y ella ya minaba ahí. En ese momento se podía. ¿Por qué? Porque las condiciones de la blockchain de Bitcoin eran más favorables o tenían menos dificultad que en la actual. Porque la blockchain se va autorregulando, o sea, va aumentando o disminuyendo la dificultad del procesamiento de datos conforme va habiendo más o menos demanda. Es súper complejo en realidad, pero se autorregula. ¿Por qué? Porque deben cumplirse ciertos parámetros. De eso ya entramos al tema de la minería en sí, ¿no? Entonces están todos los equipos conectados a la blockchain de Bitcoin. A veces vemos un mapa, digamos, el de los aviones, ¿no? Que es un montón de rayas por todo el mundo y están interconectadas. Lo mismo sucede con la blockchain de Bitcoin. Tenemos mineros por todo el mundo que están interconectados. Entonces, si uno ve un mapa de los mineros en el mundo o de las granjas mineras, todo está así, ¿no? Entonces toda la información está replicada. Ahora, minería básicamente sería, en términos simples, crear Bitcoin. ¿Cómo creas? Mediante computadoras especializadas que están diseñadas para hacer el procesamiento de información de Bitcoin, las transacciones básicamente. Entonces, hay que cumplir ciertos parámetros. Y uno de ellos, que es otra característica que lo ha hecho muy importante, es la escasez. Cuando hablamos de moneda fiat, es infinito, o sea, pueden imprimir de dólares. Acuerdo con la necesidad. Sí, que a veces la necesidad del país normalmente. De los países. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tienes devaluación y vas perdiendo tu patrimonio. O sea, yo le digo que es un impuesto camuflado, devaluar el dinero, porque pierdes capacidad con tu plata. Los $100 que hoy tengo y me sirven para hacer, digo, no sé, compro 100 tomates hoy. Después de un año con esos $100 no me compro 100 tomates. Cuesta menos, ¿no? Para hacer el ejemplo simple. Y en eso siempre tenemos la experiencia, ¿no? Nos ha pasado a lo largo de la vida y sabemos exactamente lo que acontece con las devaluaciones del dinero. Ahora, Sebastián, en la vida real,
Explícanos cómo funciona, porque más tarde vamos a ver cuáles son los desafíos, las regulaciones, pero en la vida real, y aquí en el Ecuador, con ejemplos, quisiera que por favor nos menciones cómo se utiliza, qué haces, dónde encuentras, tienes bancos, cajeros, en el ciberespacio, ¿cómo está el tema de los bitcoins? Creo que se ha convertido en un activo de resguardo. Para mí, de patrimonio y en mi plan de jubilación verdadero. Pero eso no quita, quizá pueda tener ahí ciertos criterios encontrados conmigo mismo, ¿no? Porque en un principio el Bitcoin, la idea principal para mí, este momento, más que de usarlo para hacer transacciones inmediatas, repito, es para reservar mi patrimonio. Estás pensando en el futuro. Estoy pensando en el futuro. Tú lo estás pensando así, mientras que aquellos que quizá no tenemos la experiencia en su uso y estamos aprendiendo, conocemos que, por ejemplo, en países como en El Salvador está adoptado como una moneda de uso corriente, ¿no? Entonces, ¿puede acontecer eso? ¿Está aconteciendo ya en el país? A nivel mundial está sucediendo, pero es un proceso lento, porque de momento no tiene la capacidad, bueno, sí tiene, pero no tiene todavía, no se le ha dado todavía esa utilidad de que podamos transaccionar inmediatamente. Existen varias capas, ¿no? Y hay unas que son más lentas y otras que son más rápidas. Pero te pongo un ejemplo. Yo tengo mi hija que vive fuera del país y ella le envió Bitcoin. X cantidad de dinero, le envío Bitcoin. Si lo enviase por los medios tradicionales, me cobrarían un 10%. Con ella le hago un envío de una cantidad importante y no pago más allá de 32 centavos. Y ella en el país en donde está puede usarlo, sin problema. Ella puede ir y pagar con Bitcoin. Está regulado. Me refiero específicamente a Argentina. Ella iba allá, yo le envío Bitcoins, tengo costos bajísimos para que ese dinero les llegue. Está más bajo que si vas a tu propio cajero e imprimes tu recibo. Sí, por supuesto. Entonces, ese dinero les llega a ella en Bitcoin y ella puede en muchos establecimientos, porque en Argentina no nos olvidemos que viene de un problema de devaluación histórico. Sí. Entonces, el argentino como que ha usado más temprano estas herramientas. Pero eso ha llevado también a que exista regulación. Bueno, en todo caso, ella puede usarlo allá sin ningún problema en muchísimos establecimientos. Vamos acá a Ecuador. Acá en Ecuador, hace poco más de un año que ella se graduó y cuando estaba para su fiesta de graduación, en La Tacunga se hizo su vestido. Y en ese lugar se podía pagar con Bitcoin. Así es que hay lugares en donde se puede pagar con Bitcoin. Cuéntanos aquí en Ambato. ¿Hay algún sitio? Sí, no es que esté publicitado, pero te hablo, por ejemplo, tengo amigos a los cuales les compro los temas tecnológicos, teléfonos, computadoras, ellos te pueden recibir Bitcoin. Tengo personas que se han vuelto ya clientes míos de un tema que ya lo hablaremos luego, que también han migrado a la parte esta de criptoactivos, específicamente de Bitcoin y USDT, USDC, en fin, hay monedas estables, se las conocen, que tienen una paridad con el dólar. Por ejemplo, yo uso una que se llama USDT. ¿A qué me refiero? Es que para involucrarte en este mundo tecnológico de finanzas descentralizadas, debe haber también monedas estables. Por ejemplo, si yo quiero hacer inversiones en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, yo necesito hacer que mi dólar fiat se convierta en dólar digital, para poderlo hacer aquí desde mi teléfono. Entonces, existe, pongo de ejemplo el USDT. ¿En qué consiste? Si yo necesito $100 digitales, voy a necesitar cambiarlos por mis dólares fiat. O sea, tus dólares físicos. Mis papelitos de colores, como les digo yo. Entonces yo tengo que acudir a un intercambio o una casa de cambio en donde les doy los $100 físicos. Ellos me van a cobrar una comisión y me van a entregar el dólar digital. Y de ahí nace todo, porque yo necesito ese dólar digital para poder comprarme el Bitcoin, para poder comprar paquetes de minería, para poder comprar acciones, para poder comprar otro tipo de criptoactivos. Entonces lo interesante es que como es una moneda estable, tiene paridad con el dólar fiat.
que ahí podríamos transgredir ciertos criterios, porque estamos hablando de que el dólar se devalúa, en fin, pero si yo tengo ese dólar, y vamos ya a las partes de cómo puedo tener Bitcoin. Exacto. Entonces yo uso ese dólar digital para comprarme Bitcoin. Y ese Bitcoin lo mantengo en el tiempo y se aprecia, no se deprecia. Es decir, no hay una volatilidad con el Bitcoin, no hay riesgos. Sí, existen riesgos, es muy volátil. Pero si uno ve el histórico del Bitcoin, funciona así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero siempre la curva al final termina hacia arriba. Con rendimientos promedio, bueno, a ver, en un principio yo tengo un conocido, y a veces si me preguntan si de algo me arrepiento es de no haberle hecho caso en su momento en el 2011. O sea, el buen consejo. En el 2011, él me habló de Bitcoin. Yo no le presté mucha atención, no entendí, no me interesó. Él se compró 100 bitcoins por más o menos $100. O sea, él tiene en este momento 10 millones de dólares. Bueno, tiene 98 porque se gastó 2. Luego por ahí 2013, 14, alguna cosa así me dijo de nuevo, pero mi situación en ese momento no era para pensar en bitcoins ni en nada de estas cosas. Y tampoco le presté atención. 2019 lo mismo. Y luego no me dijo nunca más nada. Me imagino que se cansó, ¿no? Dijo, no entiende. Pero ahí va el tema, es que cuando entré en este mundo de Bitcoin, más o menos hace 2 años y medio, 3 años por ahí, yo me preocupé mucho en intentar entenderlo antes de tenerlo. Para estar seguro. Sí, para estar seguro y porque mi personalidad es así. Pero ahora veo que entre recomendaciones, ¿qué haría yo en este momento? Es tenerlo y luego entenderlo. Porque hay que empezar a tener un activo que en poco tiempo, creo yo, aunque ya se dice que es el oro digital, por todas sus características, ¿no? Entonces es el oro digital y te decía en un momento que se va apreciando porque aunque es volátil, si uno tiene paciencia, siempre está al alza. Siempre va al alza. Por ejemplo, hoy estamos teniendo una caída muy, muy fuerte. Cuando hablas de caída, ¿qué significa? Bajo de precio con relación al dólar que conocemos. Y es porque es un activo que, igual que cualquiera, yo podría darte el ejemplo de las papas, del tomate, de la cebolla, funcionan también en base a oferta y demanda, especulación, incluso manipulación. Y el Bitcoin es lo mismo. Entonces hoy está sucediendo algo que hace que el precio del Bitcoin baje. Y a nivel técnico puedes ir haciendo varios análisis y el objetivo de esto, porque existen grandes tenedores, ¿no? Entonces el objetivo de esto es hacer que el precio baje mediante manipulación y especulación, obviamente, y se les conocen como las manos débiles, ¿no? O la gente que se asusta, lo que hace es vender barato para salvar algo de sus recursos. Pero luego de poco tiempo sube. Y esa misma gente termina comprando. O sea, para que alguien gane, alguien tiene que perder. Ese es el resumen de cualquier tipo de... En las transacciones acontece, ¿no? Y Bitcoin se maneja de una forma muy similar, pero esas características que hablamos antes, y una más que es de escasez, hacen que sea más valioso y que por eso siempre termina hacia arriba. ¿Por qué crece tanto? Porque aunque sea volátil, pero siempre es exponencial su subida. Porque una característica principal... Porque tienes un límite. Es un límite. Vamos a ir luego al límite. Y antes quisiéramos conocer el tema de seguridad. Es decir, te manejas con claves. ¿Qué tipo de cuidados debes tener con tus bitcoins? Sí, perdón, a veces... En este caso voy respondiendo la pregunta anterior y paso a la siguiente. Perfecto. Porque se me vienen cosas a la cabeza, ¿no? Eso está muy bien. Voy rebobinando, ¿no? Eso está muy bien porque de tu experiencia estamos aprendiendo. Sí, claro, hablábamos de la utilidad aquí en el país. Yo hablé de mi utilidad, de una herramienta que me sirve a mí. Pero me acordé que en abril hicimos un viaje fuera del país y me compré los pasajes con Bitcoin porque los compré en una agencia de viajes de Estados Unidos que me recibía Bitcoin. Y aquí me puedo estar contradiciendo porque... Tienes perdona, y también a mí me surgen las preguntas a medida que vamos conversando. ¿Los establecimientos tienen alguna identificación de cómo otrora en el Ecuador, por ejemplo, cuando nuestra moneda de curso legal era el sucre, pero había establecimientos que te decían se reciben dólares? ¿Estos establecimientos también tienen esa identificación? Sí, exactamente igual. De hecho, en mi negocio del agua,
cobramos con Bitcoin y con dólar digital. Y tengo muchos clientes que me pagan con Bitcoin y con dólar digital. Pero aquí puede estar habiendo una contradicción. Porque yo les dije hace un momento que no hay que gastarse el Bitcoin, pero les estoy diciendo que yo me lo gasto. Porque lo tienes reservado para tu gasto y no es tu futuro. Porque tengo una parte muy importante que es mi futuro, mi jubilación. Y tengo otra parte que me gasto, sí. Y porque ya tengo una cantidad que para mi criterio ya la plata hay que gastarse, digo, no. Bueno, es que lo que pasa es que tú en el mundo del Bitcoin ya tienes años y entonces ya puedes hacer este tipo de transacciones con los valores que tú tienes segregados. Entonces sí, vamos al tema seguridad. Sí, a ver, hay muchos riesgos. Pero son los mismos riesgos que tenemos, diría, con la banca tradicional. Uno de ellos es que me hackeen la cuenta. Pero tenemos varios, para cada riesgo también existe una contrarréplica. Y para el tema de hackeos, tienes varios niveles de custodia de tus bitcoins. Uno puede ser un modelo centralizado, que es como decirte un banco, para explicarlo simple, en donde tengo yo depositados mis bitcoins, y que a muchos de esos les presenta mucha seguridad. A mí, de acuerdo a las cantidades que uno va acumulando, va decidiendo cómo va a ser la custodia de ese bitcoin. Entonces, cuando uno tiene poco, lo tengo en un exchange, se llama, que es una casa de cambio, o digámosle banco digital, ¿bien? Entonces está ahí mi dinero, pero si cierra ese banco, o si el gobierno por algo decide decomisar o impedir los movimientos, digo, tengo un problema. Luego están los hackeos, pero los hackeos se pueden resolver si es que yo tengo todas las capas de seguridad como las que deberíamos tener en nuestra cuenta del banco tradicional, en nuestro correo electrónico, en todo lo que sea digital. Luego digo, como riesgos, pero luego puedo protegerme mediante billeteras que se llaman de código abierto. La billetera es mi cuenta de banco de Bitcoin, ¿no? Para decirlo simple nuevamente. Entonces yo puedo tenerlo en billeteras en donde sea más difícil que puedan ser manipulados, porque son descentralizadas. Al ser descentralizadas significan que están en código abierto. A veces no sé si todo el mundo debe haber escuchado del sistema operativo Windows y Linux. Windows tiene un dueño que es Microsoft y Linux tiene muchos dueños que son los programadores alrededor del mundo. Entonces, cuando yo quiero proteger un poco más mi Bitcoin, me voy a un sistema descentralizado en donde es un código abierto, y si existe algún problema, pues puedo recuperar mis claves de acceso, porque el Bitcoin está en la blockchain de Bitcoin, está en una nube, digámoslo, ¿no? Sí. Sin que sea precisamente así. Entonces, cuando yo te hago una transferencia en Bitcoin, no te estoy dando los Bitcoins, sino que dentro de la blockchain no va el Bitcoin de aquí a acá, sino que simplemente dice, ahora esto que está acá le pertenece a esta persona, esta cantidad. Entonces, no es que está en movimiento, es una bóveda, digamos, que podría ser fija, y lo que se mueven son nuestras credenciales. Ajá. Y luego tengo otro nivel de protección que depende de criterios, ¿no? Yo te digo, todavía no lo uso. Tengo otros métodos, pero que no es el lugar para decirlos. Luego, si alguien quiere, pues hablaremos ya de una forma más precisa, más técnica y todo. Pero tienes algo que se llaman billeteras frías, que hagámonos la idea, una USB. No es una USB, pero para que se entienda. Entonces, la idea es estar desconectado del internet la mayor cantidad del tiempo posible. Porque cuando estoy conectado es cuando puedo... Tienes el riesgo. Entonces, esa billetera fría, o digámosle USB, no guarda mis bitcoins, guarda mi clave de acceso a mi bóveda. Y esta clave de acceso se le conoce como frase semilla, que es un código de 12 a 24 palabras que son prácticamente indescifrables. Pero ahí se genera otro riesgo. ¿Por qué? Si es que yo pierdo este medio físico que es mi llave de acceso a la bóveda, puedo comprarme otro. O puedo irme a otra marca, igual de código abierto, y eso me daría la posibilidad de recuperar mis bitcoins. Pero si no tengo la clave de acceso, no puedo. Los pierdes. Los pierdo. Entonces, riesgos, hackeos, riesgos perder las claves de acceso, riesgo olvidarme, incluso aunque tengan un sistema centralizado, olvidarme también mis códigos de acceso a mi cuenta, que es lo mismo que sucede
a nivel tradicional. O el otro, yo hago una transferencia por el banco X tradicional, me equivoqué. Y tengo solamente una posibilidad, pero que viene a ser solamente psicológica, de poder recuperar mis fondos. Porque yo me voy y le digo al banco y me dice, no sé, usted mandó mala plata. Y lo mismo sucede. Otro riesgo es de que cuando yo haga una transacción, la envíe igual a una persona o a una cuenta que no es la que debía haber sido enviada, perdí mis fondos. Y otro riesgo es un apagón mundial. Pero ¿Qué pasa si es que hay un apagón mundial? Que nos queda, a ver, si es que hay un apagón mundial y nunca más volvemos a la vida que conocemos, ¿no? Con internet, con energía eléctrica, pues no voy a tener acceso a los medios en donde están mi Bitcoin. Pero si eso llega a suceder, yo la verdad en lo último que me voy a preocupar es en mis Bitcoins. Estaré en la calle tratando de sobrevivir. O estaré, quién sabe. Pero hay un ejemplo, hace un par de meses, 2-3 meses, hubo un apagón en España completo y una parte de Portugal. Ningún español perdió sus Bitcoins. ¿Por qué no los perdió? Porque una vez que se restableció el sistema, ya tienes todo. Porque esto es como las películas del futuro, en donde todo es apocalíptico y si una computadora se salva, tiene la información de todo el ecosistema y de ahí se replica. Lo mismo pasa con Bitcoin. De hecho, hay compañías los dueños del mundo, por ejemplo BlackRock, tienen un satélite con equipos de minería de Bitcoin. Entonces yo me imagino que se están protegiendo ante algo. Quién sabe, el futuro lo dirá. Vamos con Vivi en el Control Master. Nos indica que tenemos un comentario. Sí, hay algunos comentarios. Henry Carrera, saludos Neida, buen programa, ya como siempre viéndole. María Elena Calle, un abrazo Neida. Abrazos a María Elena. Henry Carrera, ¿qué tan seguro es de invertir en la moneda virtual? Me imagino que ya poco a poco ha ido disolviendo esa pregunta, pero hay que mencionarla. Alejandra Jaramillo Peña, interesante tema. María Soledad Villegas, qué bueno que podamos informarnos de este tema, que es algo que ya está en el medio. Y yo, el estar hablando de este tema no establecería como algo inapropiado. ¿Usted ha perdido alguna vez y cuánto ha sido? ¿Y es fácil aprender? Respondo a esa pregunta y un comentario que hubo antes. Y vamos en general, inversión sin conocimiento es casino. Inversión en Bitcoin sin conocimiento no es tan casino, porque es una moneda establecida. ¿Es fácil aprender? Sí, yo lo aprendí, así es que es fácil. Pero yo lo aprendí como que a la brava. O sea, ¿perdí dinero? No, muy poco con Bitcoin. Pero no es que perdí dinero, pero cuando lo tuve, hice unas transacciones que no eran las adecuadas en ese momento. Me compré una computadora, me recibían Bitcoin, donde mis amigos que me reciben Bitcoin, y era una computadora que costaba $600. En ese momento el Bitcoin estaba en $42,000, si no estoy mal, $44,000. Ahora está en $100,000. Entonces, ese no era un mal negocio. Sí, no era un mal negocio, un mal cálculo, ¿no? Ahora, todo este tema de las criptomonedas, no nos olvidemos que Bitcoin es una cosa y los otros 30 millones de criptomonedas son otra cosa. Son distintas. Pero esto lo digo que es como tener un cuchillo. O sea, el mismo Bitcoin, las criptomonedas, el dinero fiat, se prestan para hacer mal uso de ellos. Entonces digo, y hago el ejemplo, es como tener un cuchillo y el que tiene el cuchillo sabrá si lo usa para hacer el bien o para hacer el mal. Pero si es que uno está bien asesorado, si uno tiene el conocimiento de una persona que ya pasó esa curva de aprendizaje, no hay razón para perder dinero. Y en eso Sebastián tiene experiencia y es el adecuado para el asesoramiento. Sebastián, ¿hay riesgos de estafas con Bitcoins? Sí, muchas. Y es por desconocimiento, porque a mí me pueden venir a ofrecer cualquier maravilla, pero si yo desconozco, me van a robar la plata. Yo a veces le digo que este tema en muchos, pues que hay un montón de estafas. Yo no te voy a decir todos los días, pero muy seguido veo estafas, pero que son brutales. Entonces, primero hay que entender las bases mínimas. Conceptos básicos. Conceptos básicos y no solo de Bitcoin, porque hay que saber cómo funciona el dinero.
qué es devaluación, qué es inflación y cómo se mueve entre nosotros. Por eso estamos aquí. Y uno por eso aprende este programa es para aprender. Una vez que cualquier persona tenga ese conocimiento que es muy básico, pues puede tomar buenas decisiones. Qué importante. Sebastián, tú hablabas de escasez de bitcoins. ¿A qué nos referimos con esa escasez? Hay una parte muy interesante dentro de la blockchain de Bitcoin, que es un proceso. Primero, este número debe quedarse en la cabeza cuando hablamos de Bitcoin. No nos olvidemos, Bitcoin es único, es el único que tiene estas características. 21 millones. 21 millones de bitcoins. El suministro total de Bitcoin es de 21 millones. No pueden haber más. Todo esto porque así está diseñado el algoritmo de Bitcoin. Entonces, ¿qué sucede? Es súper interesante porque hay algo que va sucediendo, que no es un fenómeno, es un lenguaje de programación. Estos 21 millones es el total, de los cuales ya están en el mundo real 19.5, un poco más. Habría 19.5 millones. Eso significa que solo falta solo 1.5 millones de bitcoins, sí, que pueden ser adquiridos. Sí, pero ¿quién tiene ese 19.5 millones? Los tengo yo, los tiene un montón de gente, los tienen en gobiernos, hablemos del gobierno de Estados Unidos, esos son los que más bitcoin tienen como gobierno. China, Gran Bretaña, El Salvador, que es un referente. Al inicio tú hablabas de El Salvador, es porque El Salvador fue el primer país que puso como moneda de curso legal. Y ahora hay mucha adopción institucional. Por ejemplo, hay 3 estados o 2 que se me vienen a la cabeza en este momento, por ejemplo Texas y Kentucky, en donde son gobiernos federales, han aprobado la tenencia de Bitcoin como en sus reservas, ¿no? Entonces existe una adopción gubernamental muy amplia. Los bancos, puedo hablar de JP Morgan, de Vanguard, de Fidelity, del Banco de América, los bancos más grandes del mundo tienen ya en sus arcas Bitcoin, por ejemplo. Entonces, ese 19.5 millones de Bitcoin que ya están circulando, unos cuantos, otros están perdidos, otros quizá el dueño se murió, quién sabe. Es el suministro actual. Nos queda 1.5 millones. Y aquí sucede algo que es el lenguaje de programación que se conoce como halving, que es reducción a la mitad. Cada 4 años sucede algo. El último halving fue el año pasado, en el 2024, inicios del 2024, o sea, ya hace 2 años prácticamente, que consiste en que cada 4 años se reduce a la mitad la cantidad de Bitcoin que todavía no se ha minado o no se ha creado, que no ha pasado por ese proceso que hablamos al inicio. Uh-huh. Entonces, de aquí para el 2028 vamos a tener 750,000 Bitcoins que todavía no han salido, que todavía no han nacido, digámoslo así, ¿no? Para el 2032 vamos a tener 375,000 y así cada 4 años se va a ir reduciendo a la mitad, hasta llegar al... Trabajan en periodos de 4 años. Sí, es el ciclo de 4 años. Entonces, al 2140 se va a minar el último Bitcoin. Seguramente no vamos a estar ni siquiera ahí aquí. Digo seguramente, a menos que pase algo tecnológico que nos mantenga. Entonces, no es más que escasez programada. Y cuando algo es escaso, se vuelve más valioso y más caro. Y ahí explotan el precio. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos ambientales que por el generar el Bitcoin tenemos? ¿Hay algún sistema para disminuir ese riesgo ambiental? Eso sería importante que puedas clarificarnos. Ya, en minería de Bitcoin, que es ya el proceso, las computadoras trabajando, en costos operativos el más alto es el energético. Y tenemos esta parte medioambiental, ¿no? Entonces sí, hay ciertos choques, ¿no? Porque el consumo eléctrico es altísimo. Entonces hay medios alternativos. Por ejemplo, energía solar, celdas fotovoltaicas, pero hay países como Argentina, por ejemplo, en donde la empresa a la que represento tiene una granja minera. Partamos de que una granja minera
Digamos, es como una granja de pollos, pero en lugar de pollos hay computadoras minando Bitcoin. Porque minar Bitcoin, como dije hace un momento, no se puede hacer a pequeña escala. Esto ya solo es a gran escala. Entonces la cantidad de consumo energético es altísimo. ¿Qué hace iMine, que es la compañía con el gobierno argentino? Es que tienen una de sus granjas mineras en Vaca Muerta. Vendría a ser el equivalente aquí al Yasuní, se me ocurre, la zona petrolera argentina. Entonces, está instalada esta granja minera junto a uno de las plataformas de explotación. ¿Qué es lo que hacen? Sale el gas que es resultante de la explotación petrolera, ingresa a una termoeléctrica, se genera energía eléctrica y se alimenta las granjas de minería. Entonces, eso hace también que se vuelva interesante el negocio, ya viéndolo como negocio, porque no es una persona con una computadora haciendo cosas en una casa. Esto ya es a nivel macro. Gran escala. Y que necesitas normalmente tener convenios con los gobiernos, que son los dueños de la energía eléctrica especialmente, y eso hace que sean negociaciones de muchísimo dinero y que también vayan presentando solvencias. Entonces, a nivel medioambiental esa es una forma. Bután es uno de los países que más granjas mineras tienen, pero porque usan energía termoeléctrica. Entonces aprovechan su recurso natural para alimentar las granjas de minería. El Salvador también tiene granjas mineras en donde usan energía térmica, ¿no? Aprovechando recursos naturales. Entonces, si lo pasamos a otros elementos contaminantes como bueno, es que hay un montón, no voy a hablar en realidad, pero sí está dentro de un consumo elevado energético, pero así como hay muchas energías alternativas para otro tipo de producción, también existe para Bitcoin. Sebastián, en el general, estamos por concluir este 9º episodio. ¿Qué recomendación le harías a quienes nos están mirando en vivo? Y no se olviden que tenemos también a lo largo de la próxima semana los cortos que hacemos siempre de Lupa Ciudadana, y ustedes nos pueden seguir en nuestras redes. ¿Qué consejo le darías, qué recomendación le darías a quienes nos están mirando? Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Segundo, es que se ha explicado de una forma muy general. Y quizás para los que son muy técnicos podrán decir que hubo algunas imperfecciones en la explicación, pero esto fue diseñado para que cualquier persona lo pueda entender o intentar que sea así. La recomendación en general, hablemos específicamente de criptomonedas, no se metan a invertir o a darle su plata sin conocimiento o a cualquiera, que no se convierta en un don NASA digital. La otra es que si queremos hablar de tema de Bitcoin específicamente y algo de criptomonedas, pues pueden contactarse conmigo. Y algo interesante es que... ¿Puedes dejarnos tu número telefónico? Sí, por supuesto. Es el 098-897-5884. Y ese número, y se contactan conmigo, y ahí podemos ser mucho más específicos, porque todo este tema también depende del perfil de cada persona. Otra es que el día jueves vamos a tener un evento muy, muy interesante. ¿Jueves 20? El jueves 20, sí, en el Hotel Ambato, a partir de las 7 de la noche, en donde va a ser una charla con expertos en el tema. De hecho, tenemos la visita del director ejecutivo de una de las granjas mineras más grandes del mundo, con la cual tenemos contacto. Entonces va a ser algo muy, muy importante, en donde podremos despejar ahí un poco más de dudas más específicas. ¿La invitación es abierta para las personas o podrían comunicarse a tu número telefónico, a tu WhatsApp, para que les puedas extender una invitación? Sí, ¿cómo funciona? Voy a repetir el número telefónico, es el 098-897-5884. Este es un número telefónico específico para las reservas para este evento. Son cupos muy limitados, y contáctense a ese número con llamada o por WhatsApp, y ahí se les atenderá y se les pasará la información para registro. Y cada vez que puedan, ¿verdad?, vean videos,
reciban información, no se cierren al modelo tradicional y tampoco se cierren porque van, a ver, esto también es importante, hay gente que está a favor y gente que está en contra. Como en todo. Es tomar las dos opciones y cada uno en base a su análisis tendrá su opción. Sebastián, tenemos otros comentarios. Viviana. Sí. Bueno, nos mencionaban que a través de este ejercicio, si Ecuador tuviera este procedimiento en sus arcas, ¿podría pagar toda su deuda? Sí, es posible, porque de hecho esos fondos que están haciendo, por ejemplo, los fondos de pensión, digamos, en Estados Unidos, de estos estados que les comenté, es justamente para eso. Un ejemplo también es El Salvador. Hace poco recibieron un crédito muy, muy grande del FMI y hicieron una compra, digamos que clandestina de Bitcoin, y con los rendimientos que tienen se puede hacerlo. Hay muchos países que están adoptando el medio. De hecho, en esta semana vi una noticia que quizá no pueda ser muy preciso con la información, pero muchos países de Europa están haciendo eso para poder pagar. Pero eso se puede hacerlo, hablamos de un país, pero empecemos haciéndolo nosotros. Individualmente. Claro. Entonces reiteramos la invitación al número de contacto de Sebastián si usted quiere asistir y si es posible al evento que se realizará el jueves 20 en el Hotel Ambato a partir de las 19 horas. Por nuestra parte, agradecerle a Sebastián porque realmente este es un tema muy, muy interesante. En lo personal me ha sacado de la ignorancia absoluta porque a veces confundimos términos precisamente porque no nos interesamos en temas como este. Recuerden que el domingo este programa se caracteriza por ser de índole política. El domingo 16 vamos a tener que asistir nuevamente a las urnas los ecuatorianos. ¿Para qué? Para responder 3 preguntas de referendo y una de consulta popular. En ese sentido, los ciudadanos tienen, diría yo, la obligación de ir informados. No vote por afectos o por desafectos. No vote por odio. No vote por istas, vote, cuando digo istas me refiero porque desafortunadamente estamos tan polarizados que nos hemos convertido en el país o de los correístas o de los novoístas. Vote por el bien del país, pero sobre todo, vote informado, vote con conciencia, reflexione por favor su voto. Si usted vota en una u otra posición, está bien porque es su convicción. No se deje llevar por narrativas. Y recogiendo lo que decía Sebastián, claro, referente a este tema, pero aplicándolo hasta acá, es que debe informarse todo el tiempo. No haga caso de las fake news, por favor. Tiene que ir a sitios donde efectivamente a usted le puedan indicar el caso de Lupa Media, que es un portal en el que usted, si recibe alguna información que quisiera verificar, le van a responder, no le digo que inmediatamente, pero le van a verificar a qué responde esa información, si es falsa o si es real, cierta. Por lo tanto, con ese espíritu de ecuatorianos y sobre todo que debemos desear el bien del país, el 16 de noviembre, el domingo, vote con conciencia por el Ecuador. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Lupa Ciudadana. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un